Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast de EduHacking. El formato de este episodio es diferente a los publicados hasta el momento. En esta ocasión comparto el primer capítulo de mi libro Pensamiento computacional en educación, kit de conocimientos para antes de comprar y programar un robot. Lo publiqué hace más o menos un año. Sin embargo, si la memoria no me falla, hasta la fecha ni lo había mencionado en el podcast. ¿Y por qué? Pues sinceramente no lo sé. ¿Para qué te voy a engañar? Pero lo que está claro es que el marketing digital se me sigue resistiendo. Y otra obviedad que te cuento es que con este libro no me voy a hacer de oro, ni siquiera voy a cubrir gastos. Si no me crees, puedes entrar en Amazon y ver su precio. En cualquier caso, estas cuestiones, y en esta ocasión, no estaban entre mis objetivos. Y ojo, para nada estoy despreciando la idea de ganar dinero con un libro, faltaría más. Es un libro dirigido especialmente a docentes en formación y en servicio, tanto para los que no disponen de ningún tipo de conocimiento como para aquellos que ya tienen un cierto dominio. No se trata de un libro de recetas prefabricadas para desarrollar pensamiento computacional, ni tan siquiera lo promueve. Es un kit de conocimientos científicos y experienciales útil para que puedas tomar decisiones, seleccionar materiales o diseñar tus propias actividades con programación y robots. Por los comentarios recibidos hasta la fecha, creo que está cumpliendo con su cometido. Algunos los pueden leer en las valoraciones de Amazon, que por cierto es el único punto de venta del libro. También puedes ver 2 reseñas que han sido publicadas en 2 revistas científicas, la revista de Educación y la revista Relatec. Hablando de comentarios, si quieres recibir de manera gratuita un ejemplar del libro, puedes conseguirlo si dejas un comentario en este episodio en iVoox o Spotify. Puedes contar lo que quieras, por ejemplo, qué te parece este tema, por qué crees que necesitas este libro o sencillamente alguna reflexión que el episodio te haya provocado. Seleccionaré los 3 comentarios que más me hayan gustado de los recibidos antes del 15 de enero de 2024. Por cierto, justo al cerrar la publicación del libro, me puse manos a la obra con otro proyecto sobre esta temática, que probablemente te pueda interesar. Sería casi una especie de extensión del libro. Se trata del curso sobre pensamiento computacional, inteligencia artificial y robótica en la educación que se celebrará en su primera edición y de manera semipresencial durante el mes de febrero de 2024 en la Universidad de Murcia. Si quieres saber los 10 motivos por los que merece la pena realizarlo, te dejo en las notas del episodio un hilo de Twitter en el que lo cuento. Además, si quieres conocer más detalles, te recomiendo que entres al canal de Telegram de EduHacking, donde iré anunciando todas las novedades del curso. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, te dejo con el primer capítulo de mi libro Pensamiento computacional en educación, kit de conocimientos para antes de comprar y programar un robot. Ser parte de máquinas es parte de lo que significa ser humano. Y ser en parte humano es parte de lo que significa ser una máquina. Lo mecánico puede ser, y a menudo es, una parte esencial de lo espontáneo, lo creativo y lo divino. John Drone. ¿Para qué sirve este libro? Desde muy pequeño, como aprendiz, me ha obsesionado la pregunta de ¿y esto a mí para qué? Suelo necesitar encontrar una respuesta inicial de ¿para qué? En casi cualquier tema sobre el que deseo o tengo que aprender. No se trata de querer aprender solamente cosas prácticas, sencillas o soluciones rápidas para problemas complejos. Al contrario, busco entender la raíz de los temas o problemas para luego aplicar soluciones en base al conocimiento que ya se sabía gracias al trabajo de otras personas. Por este motivo, me parece de justicia que presente este libro de esta manera y cuente su pequeña historia. Antes de seguir, deseo decirle que no quiero que pierda su tiempo. Seré directo. Si buscas soluciones prácticas, unidades didácticas prefabricadas, listas para consumir o tutoriales sobre cómo desarrollar el pensamiento computacional, siento decirle que este no es el libro más adecuado. Es cierto que en su parte final encontrará recursos.
Los incluyo con la idea de que pueda seguir ampliando conocimientos para antes de comprar y programar un robot y, sobre todo, se fije en sus autores para que pueda extender su red de contactos sobre la temática. Como se suele decir, no hay que saber de todo, hay que saber a quién preguntar. Para contarle de qué va este libro, sus contenidos principales y su propósito, veo necesario contar su evolución. No es un libro extenso, pero sí complejo, como podrá comprobar. En el año 2016 tuve mi primera experiencia con mis estudiantes, futuros docentes de educación primaria, con el uso de Scratch. Pertenezco a ese gran grupo de docentes que se acercó al pensamiento computacional desde la programación. No es lo más acertado, aunque tampoco hay que considerarlo un error grave, como yo mismo en ocasiones he dicho. En paralelo, mis compañeras y amigas del grupo de investigación, las profesoras María del Mar Sánchez e Isabel Solano de la Universidad de Murcia, realizaron una actividad robótica con sus alumnas del grado de educación infantil en colaboración con la siempre genial maestra de infantil Salomé Recio. Ambas experiencias estaban enmarcadas en asignaturas de tecnología educativa. Era inevitable que fuéramos buscando nuevas preguntas desde el punto de vista educativo. Eso nos llevó al pensamiento computacional, que gracias en gran medida a distintos concursos de oposición en la universidad, fuimos profundizando a nivel teórico sobre este concepto y su relación con la robótica y la programación. Pero este acercamiento se produjo de manera especial. En paralelo, seguíamos experimentando con nuestros estudiantes y acercándonos a los centros educativos para ver las inquietudes que los docentes tenían en relación con este concepto. Detectamos en aquellos años una necesidad formativa y además intuimos que tarde o temprano el pensamiento computacional llegaría a los currículos educativos, cosa que se produce en el curso 2022-2023. A finales del año 2020 me presenté al concurso de profesor contratado doctor permanente en la Universidad de Murcia. Como parte de la documentación que elaboré para esa cita, se encontraba una revisión teórica muy profunda sobre el pensamiento computacional. Durante parte del año 2019 y el año 2020 revisé todo lo que se había publicado sobre este concepto. No exagero. Con todo ese conocimiento, experiencia práctica y resultados de investigaciones, diseñé y presenté por primera vez en dicho concurso el modelo 5PC. Son varios, pero hay dos motivos que especialmente me siguen impulsando a trabajar de manera intensa en el pensamiento computacional. El primero de ellos tiene que ver con las posibilidades de tender puentes con los centros educativos que me ha proporcionado este tema. Hemos insistido mucho en conocer sus necesidades, en entendernos y hacer cosas con y para ellos. Me gusta cacharrear, pero lo justo. Ni soy programador ni espero serlo. Llegué a este tema con el propósito de saber qué se sabía y qué no se sabía sobre el pensamiento computacional. Percibí mucho ruido con estos temas y, sobre todo, mucho docente confuso y frustrado. El segundo tiene que ver con su vinculación directa con el mundo de las emociones y los hábitos. Alguien que desconozca la robótica y el pensamiento computacional podrá pensar que estos temas son solo útiles para procesos sistemáticos o fríos y para formar profesionales vinculados a los mundos de la ingeniería o la informática. Sin embargo, la conexión entre las emociones y el desarrollo de procesos cognitivos que se puede producir con el desarrollo del pensamiento computacional es para mí una realidad estimulante para seguir aprendiendo. Casi por partes iguales, podrían ser dos mundos distintos o conectados, según como se quiera mirar. Antes de seguir con la historia de creación de este libro y de qué va, merece la pena un alto en el camino para desarrollar más esta idea. Es parte de la base de movimientos horizontales tan interesantes y necesarios como la robótica por la igualdad. Emociones y algoritmos. Los organismos son algoritmos. Así lo entiende Yuval Noah Harari, un exitoso escritor que llega a identificar al algoritmo como el concepto más importante en nuestro mundo actual.
Entender qué es un algoritmo ofrece la posibilidad de comprender nuestra vida y nuestro futuro. Para que lo puedas entender de manera sencilla, me voy a apoyar primero en las emociones. La historia evolutiva del ser humano nos ha dejado una larga lista de programas desarrollados para dominios específicos que configuran la mente humana. Cada uno funciona de manera específica para solucionar distintos tipos de problemas. Hay programas que nos permiten correr, relajarnos, estudiar o dormir. Pero ¿qué sucedería si se activan de manera simultánea? Los conflictos y las interferencias podrían provocar fallos en el sistema. Aquí es donde aparecen las emociones, entendidas como programas de orden superior que coordinan todos los componentes del sistema para dar las mejores respuestas a cada problema y según el contexto. Son las directoras de una orquesta. Harari afirma que las emociones son realmente algoritmos bioquímicos vitales que permiten calcular probabilidades en el diseño de un método eficaz en la resolución de problemas asociados a la supervivencia y a la reproducción humana. Por encima de todo, nuestro cerebro sigue programado para estos dos fines. La selección natural ha provocado el refinamiento de estos algoritmos, sensaciones y emociones, mediante exigentes controles de calidad. La capacidad de disponer de algoritmos rápidos que evalúen probabilidades ha sido determinante en nuestra evolución. ¿Y por qué hablar de emociones al inicio de un libro sobre pensamiento computacional? Porque las emociones son una forma de conocimiento directo, rápido y automático de los estados internos del organismo. Podríamos decir que el propósito de las emociones es informar al organismo sobre su bienestar general. Seguirlas no es una garantía de tomar las mejores decisiones, pero no prestarles atención nos conducirá a una peor calidad general de vida. Automatizar soluciones es uno de los principios fundamentales del concepto del pensamiento computacional. Las emociones, en gran medida, tratan de hacer lo mismo. Cada vez más aceptamos que las emociones y la cognición son procesos relacionados. Sabemos que las emociones son más automáticas, pero eso no significa que con entrenamiento cognitivo no podamos modificar, en cierta manera, esos programas automatizados. Es decir, las emociones modulan los procesos cognitivos básicos y viceversa. Veremos que la resolución de problemas es otra de las partes fundamentales del concepto de pensamiento computacional. El desarrollo de razonamiento lógico estará influido por los estados emocionales positivos, puesto que afectan favorablemente a la toma de decisiones complejas, promoviendo un análisis sistemático e integrador del material disponible que aumenta la eficiencia del proceso de deliberación. ¿Lo anterior significa que aprendiendo a programar un robot vamos a ser capaces de gestionar mejor nuestras emociones? No, siento decepcionarle, no es tan sencillo. Desarrollar el pensamiento computacional sí nos podrá servir para entender cómo funcionan las emociones. De esta manera indirecta, es de utilidad para su gestión, pero esa transferencia no es tan automática como nos gustaría, tal y como explico en el libro. No solo las emociones pueden ser entendidas como algoritmos. Muchas de las acciones automatizadas que ejecutamos a diario para resolver problemas son también en gran medida algoritmos. Otro ejemplo de uso de algoritmos alejado del mundo de la informática lo encontramos en la formación y el uso de un hábito. El experto en la materia, James Clear, entiende que un hábito es una conducta repetida que ha sido automatizada para solucionar problemas en situaciones parecidas. Emociones, movimientos físicos, creación de hábitos o programación de máquinas son ejemplos de que los algoritmos y el pensamiento computacional están presentes en nuestras vidas. ¿Automatización versus innovación? En el podcast de EduHacking entrevisté a Charo Rueda, catedrática de Psicología en la Universidad de Granada. Conversamos sobre los puntos principales,
los que fueron para mí, de su libro Educar en la atención con cerebro. Uno de ellos es el papel y el coste de la automatización. Insisto en esta idea porque es uno de los conceptos fundamentales del pensamiento computacional y que muchos suelen olvidar. Cuando una acción está automatizada es porque se ha practicado lo suficiente. La realización de esta acción tendrá un coste energético menor para el cerebro, ya que se reducen las demandas de recursos atencionales. Por lo tanto, automatizar facilita el uso de respuestas rápidas, como por ejemplo, correr detrás de su hijo pequeño cuando sale disparado hacia una carretera con tráfico. Con el ejemplo anterior, vemos que los automatismos no son los malos de la película. Sin ellos estaríamos perdidos ante situaciones de peligro físico, por ejemplo. Sin embargo, este ahorro energético aplicado de forma poco adaptativa tendrá consecuencias negativas, tanto en la gestión del comportamiento como en la interacción con el entorno. Cito de manera textual unas líneas muy claras del libro de Charo Rueda para comprender adecuadamente esta importante idea. A pesar de su gran utilidad, no podemos dejar nuestro comportamiento a merced de los automatismos. Un sobreuso de conductas repetitivas, desencadenadas de forma rápida y automática por el contexto, tiene la contrapartida de impedir la innovación que puede llevar a la búsqueda de nuevas fuentes de recompensa. La innovación requiere un cambio de tendencia, para lo cual es necesario dominar la disposición a repetir. Y poco después añade: un comportamiento más inteligente es explotar la conducta mientras funcione, pero poder explorar nuevas estrategias apenas haya indicios de cambios en el contexto que disminuyan las posibilidades de que la respuesta produzca el resultado esperado. Por lo tanto, el organismo más adaptativo es aquel que puede hacer ambas cosas de manera flexible. En definitiva, será necesario encontrar un balance óptimo entre explotar nuestros aprendizajes e innovar en la búsqueda de nuevas estrategias que puedan potencialmente ser más efectivas. Este no es un libro que promueva el pensamiento computacional o la robótica. Si les soy sincero, creo que no deberían tener tanta presencia en las primeras etapas educativas. Hay aspectos como la gestión de la atención, las emociones o la actividad física que realmente tendrían más impacto en la formación de los menores. Y es que, por ejemplo, la atención juega un papel fundamental para alcanzar ese balance fino entre la activación de los automatismos y el uso de procesos de control para regularlos. Dicho de otro modo, este es un manual para activar el pensamiento crítico, pensar sobre el papel del pensamiento computacional y la robótica educativa para después pasar a la acción con mayor seguridad. Hemos visto de forma clara y contundente cómo la automatización mal utilizada puede inhibir procesos de innovación y reflexión, tan necesarios en un mundo cambiante. Y es que los contextos cambiantes no permiten la automatización de la ejecución. Pero hay algo más. Veamos qué sucede con la visión determinista de la resolución de problemas y la continua búsqueda de la mejor solución posible, y la optimización de los resultados que supuestamente nos facilita el pensamiento computacional. Líneas atrás mencioné que el uso de procesos automatizados será efectivo en situaciones más controladas, donde las probabilidades son más claras y conocidas. Dicho de otro modo, si el grado de incertidumbre es elevado, el uso de las estrategias del pensamiento computacional no nos aportará las soluciones sencillas que en esos casos son las que más pueden funcionar. A esta y a otras conclusiones similares llega Manu Sola en su libro La naturaleza del entrenamiento, la ciencia de la complejidad aplicada al entrenamiento de resistencia. Por su título, queda claro que no es una obra que profundice sobre el pensamiento computacional. Sin embargo, rescato una idea que es pertinente presentar al inicio de este libro para que sirva de advertencia y que pueda situar el pensamiento computacional en un lugar no prioritario en la formación de sus estudiantes. Me explico.
La descomposición de un problema es uno de los componentes del pensamiento computacional que menos dudas genera y más aceptado está por la comunidad científica. Aunque lo verá más adelante en el libro con detalle, decir en este punto que este concepto se refiere a la capacidad de dividir problemas en partes manejables para que sean solucionables. Es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a aprender cosas nuevas que luego van a poder ser automatizadas. Pero transferir esta idea a todo tipo de situaciones nos llevará probablemente a ser inflexibles, menos creativos e innovadores. De hecho, me atrevería a decir que los problemas más importantes se solucionan atendiendo al sistema de manera global y pensando en las interrelaciones de las cosas, pero de manera conjunta. Como dice Manu Sola, el sistema no se puede descomponer e interacciona como un todo integrado. Nuestra esperanza pasa por comprender los principios fundamentales que rigen el comportamiento de estos sistemas, en vez de intentar analizar cada relación de la red de forma aislada. Pongo un ejemplo personal muy actual, al menos en el momento de escribir el libro. En varias analíticas de los 2 últimos años, mi tiroides, en concreto la THS, ha salido del rango promedio, lo que se denomina un hipotiroidismo subclínico. Actualmente estoy en fase de diagnóstico en búsqueda del origen de esta respuesta del organismo. Sin ser especialista, interpreto, tras comenzar a investigar sobre el tema y consultar con especialistas en salud, que en mi estilo de vida hay factores que han promovido este ajuste de mi cuerpo, que no desajuste, sin olvidar la posible influencia de factores genéticos. Desde una visión determinista, tomaría solamente un medicamento, que no digo que no acabe siendo necesario, pero a día de hoy sigo sin necesitarlo. Es decir, tomaría un medicamento sin pensar en los desajustes que ese medicamento podría provocar a largo plazo. Seguro que tiene en mente en este momento alguna situación en la que por solucionar un problema menor provocó varios mayores y sistémicos. Siguiendo con el ejemplo personal, es fundamental entender cada relación de los factores asociados a esta alteración del tiroides para afinar con el diagnóstico y realizar un tratamiento integrador en el que, por ejemplo, se tomen medidas a nivel de alimentación, ejercicio, sueño y descanso o gestión emocional. De esta manera, la estrategia de descomposición tan presente en el pensamiento computacional no tendría utilidad en esta situación de ajuste del sistema, en este caso mi organismo. Automatización y orden, caos e innovación. La polarización extrema y continua no suele dar grandes resultados. Como puede intuir, la clave está en balancear ambas estrategias según la situación y moverse más en esa frontera para provocar nuevas ideas y conexiones para que se puedan almacenar y automatizar. Retomando la parte final de la cita de John Drone del inicio de este capítulo, lo mecánico puede ser, y a menudo es, una parte esencial de lo espontáneo, lo creativo y lo divino. Dichas estas advertencias a modo de reflexiones abiertas, retomo la historia de creación de este libro y su contenido. ¿De qué va este libro? Decía que en diciembre de 2020 presenté un manual en un concurso oposición de la Universidad de Murcia sobre pensamiento computacional. Este documento fue la base principal de la guía que publiqué en enero de 2021 y que se tituló Cómo activar el pensamiento computacional en educación. Desde ese momento he seguido actualizando su contenido central. Publiqué en la revista de UTEC el modelo 5PC, que no incluí en la citada guía, pero que sí aparece en este libro. En julio de 2021 volví a mejorar este contenido para presentarlo en el concurso oposición a la plaza de profesor titular en la Universidad de Murcia. La citada guía, las continuas actualizaciones según los estudios que se iban publicando, las dudas que siguen persiguiendo a los docentes que se quieren iniciar en el pensamiento computacional y algunos aspectos de estructura que no me terminaban de convencer de la guía, son los principales motivos que me han impulsado a escribir este libro. Esos y un propósito que le cuento al final de este primer capítulo.
Para evitar duplicidades, en julio de 2022 dejó de estar disponible la guía inicial. Hay partes mejoradas, apartados que he eliminado para no saturar con excesiva información, actualización de las referencias y recursos, nuevos apartados. No diría que es un libro divulgativo, pero sí se digiere mejor que la anterior guía. Como gran novedad, he incorporado el modelo 5PC. Es una representación teórica con aplicación práctica que establece una serie de pasos a seguir para desarrollar el pensamiento computacional. Además, permite identificar los componentes de este concepto que se van activando en cada paso, las habilidades periféricas o los distintos pasos activados en un proceso de resolución de problemas. Diría que es una especie de producto final que combina toda la revisión de los estudios publicados, la experiencia con los centros educativos y mi experiencia personal con el tema. Es un libro dirigido especialmente a docentes en formación y en servicio, tanto para los que no disponen de ningún tipo de conocimiento como para aquellos que ya tienen cierto dominio. Con este libro podrá entender qué es el pensamiento computacional, su relación con la programación y la robótica educativa, las claves metodológicas para su enseñanza y ejemplos de actividades que podrá reutilizar y adaptar en su contexto. Todo con una visión crítica y sin ningún tipo de interés por promover el pensamiento computacional o la robótica educativa. Lo digo de manera muy sincera. Mi objetivo no es que aprenda lenguajes de programación o que sepa construir y utilizar un robot. La idea base es que sus estudiantes lleguen a entender cómo funcionan las máquinas para aprender a construir algoritmos que conecten personas y emociones. Los avances tecnológicos están permitiendo que los humanos podamos saber cada vez más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro y el resto del cuerpo. Aprovechemos esta circunstancia. Pero antes de empezar, una de mis preguntas favoritas a modo de vacuna. ¿Por qué este medio aquí y ahora? La tecnología es la principal disciplina desde la que trabajo el pensamiento computacional en este libro. Es la brújula que marca el qué, el cómo y para qué. Permite vacunarnos ante el brillo del robot, ante la moda del tema y además lo mantiene como un tema relevante pero prescindible, muy prescindible. En definitiva, prioriza situar el foco de estudio en la formación del profesorado o en las metodologías a seguir para su correcta integración curricular. No es casualidad que la mayor parte de la investigación publicada en los últimos años sobre pensamiento computacional haya sido en revistas especializadas de tecnología educativa, que se nutren de información generada de áreas como la educación, la computación y las ciencias sociales en general. Lo anterior para nada significa que se haya omitido la información y el conocimiento generado desde otras disciplinas. Sería un tremendo error y más en este tema. Aunque la investigación no haya sido concluyente con este asunto, estoy convencido de que el pensamiento computacional nos permite trabajar de manera interdisciplinar. He sintetizado mucho conocimiento para que este libro sea realmente un recurso que ayude a saber por dónde empezar con el pensamiento computacional, la programación y la robótica educativa. Y para eso, casi lo más importante es entender qué es y qué no es, para qué sirve y para qué no sirve. Puede que no sea el libro que la mayoría de los docentes crean necesitar o están esperando. Como dice Manu Sola en su libro, para ayudar de verdad tienes que arriesgarte a no gustar, a fracasar estrepitosamente, a compartir ideas que probablemente pocos podrán entender y menos aún valorar. Y ese es mi gran propósito y al que no renuncio con este libro. Ayudar de verdad, con rigor y honestidad.